Los escucho si tienen alguna pregunta. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Escucho sus preguntas o sobre los ejercicios si tienen alguna duda? Profe, yo ya hice el ejercicio 3, pero no sé si está bien. ¿Será que puedo compartir ahí pantalla para...? Claro. Listo, un momento. Pero no estoy autorizado a compartir. ¿No está autorizado? Si sale que solo los organizadores y moderadores de la reunión. Ahí donde se mueve. O yo hago el tercero, me dice, ¿no? Sí, yo hice el tercero del estudiante 2. Estudiante 2. Le dicen las guerras intergalácticas. Sí, señor. De la ciencia ficción se puede ver cómo las naves lanzan sus misiles de ataque para derribar naves enemigas. Si una nave observada desde un planeta de una galaxia muy lejana tiene una velocidad de 0,82 velocidad de la luz, o sea, c, y desprende un misil con una velocidad de 0,86 c respecto a la nave A. ¿Cuál es la velocidad del misil respecto al planeta? Y representa en la siguiente gráfica los marcos de referencia. Entonces, para mi caso, voy a compartir pantalla. Ya pues los datos de cada estudiante son diferentes. Entonces, vamos a hacer, y ahí vamos comparando. Sí, señor. Listo. Listo. Bx igual a B'x más U sobre 1 más U por B' X sobre C al cuadrado. En mi caso, U es la velocidad del misil, perdón, la velocidad que tiene la galaxia. En mi caso es 0,82 c. Y B' es la velocidad del misil, o sea, Bx', es de 0,56 c. Entonces, haciendo los cálculos, encontraríamos la velocidad del misil con respecto al planeta, o sea, Bx. Entonces, Bx, si yo reemplazo, sería 0,56 c más 0,82 c
sobre 1 más 0,82c por 0,56c sobre c al cuadrado. Entonces, esto es igual aquí. Si sumamos arriba, nos daría 1.38c. Y abajo, yo puedo simplificar este con este y con este. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque están multiplicando. ¿Sí? Entonces, c por c cuadrado sobre c cuadrado, los puedo simplificar. Y eso me daría 1 más 0,82 por 0.56, eso da 0,4592. Haciendo los cálculos, pues nos daría más 1, 1.4592, y dividiríamos 1.38c sobre 1.4592. Eso nos da 0,94c, que es la velocidad del misil con respecto al planeta. Listo, profe, sí, así lo tengo yo acá. Pues con los datos míos. Sí, señor. ¿Qué otra pregunta tienen sobre? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Hágame un favor, mire, yo tengo una duda con respecto al ejercicio 4, al de dinámica relativista, al ejercicio con la Endurance, que dice que la Endurance es una nave espacial ficticia. Con ese tengo dudas, profe. Ejercicio 4. ¿Qué número es? Estudiante. Ese es el último, ¿cierto? Sí, señor. Sí, el número 4 es el último ejercicio, el que hay que sustentar con video. Ah, listo. Ya entendí. Pero lo busco bien porque si no, no quiero equivocarme. Listo, sí, señor. Ah, ya la Endurance, listo. La Endurance es una nave espacial ficticia. Si la Endurance transmite un mensaje en señales de radio de 3 GHz, ¿a qué frecuencia se debe sintonizar los receptores en una nave Ranger que se aleja de la Endurance a una velocidad de 0.5c? Entonces, cada estudiante pues tiene obviamente datos diferentes. Entonces, tenemos que encontrar la frecuencia del observador y ahí nos dan la frecuencia de la fuente. Entonces, en este caso nos dice específicamente el ejercicio, bueno, el problema, perdón, que se están alejando. Entonces tenemos que utilizar la ecuación del efecto Doppler, perdón, cuando se alejan fuente y observador. Entonces sería que la fuente, perdón, el observador es igual a la frecuencia del observador, es igual a la frecuencia de la fuente por la raíz cuadrada de c menos u sobre c más u. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de la fuente? El mismo problema nos lo dice, 3 GHz. Cuando nos dicen gigahertz, es 10 al 9. Entonces sería 3 GHz es igual a 3 por 10 a la 9 Hertz, ¿no? Por aquí, más delgado el trazo, acá. Hertz.
¿Qué más datos me da el problema? Me da la frecuencia de la fuente y la velocidad de la nave Ranger. Entonces, en ese caso sería, perdón, me estoy equivocando, sería el U. Entonces, el U es igual, en mi caso, a 0.5C. Entonces, me están diciendo, encuentre la frecuencia del observador cuando se mueve la fuente. Entonces, si reemplazamos, entonces sería frecuencia del observador es igual a 3 por 10 a la 9 Hz por la raíz cuadrada de C menos 1. Entonces, en este caso sería 0.5C sobre C más 0.5C. Entonces, acá, ¿cómo resolvemos esto? Pues podemos factorizar, ¿no? Aquí yo factorizo C, que sería 1 menos 0.5. Y aquí sería C1 más 0.5. Pues acá simplifico C. ¿Y qué me da? Que la frecuencia del observador es igual a 3 por 10 a 9 Hz por la raíz cuadrada de 0.5 sobre 1.5. 1 menos 0.5, pues me da 0.5. Y 1 más 0.5, 1.5. Si hacemos la división sería 0.5 dividido en 1.5 y le sacamos la raíz a la respuesta, nos da 0.57. Entonces sería 3 por 10 al 9 Hz por 0,57. 7. Y esa sería la frecuencia del observador, o sea, la frecuencia de la nave Ranger. En este caso nos da, obviamente nos tiene que dar menor, 1.7 por 10 a la 9 Hz. Y esa sería la respuesta pues con mis datos. Ya ustedes implementan sus datos y tienen que darle ese resultado. Entonces no sé si quedó claro o hay alguna pregunta. ¿Lo escucho? Tutor, buenas noches. Buenas noches. Tutor, qué pena, es que yo tengo una pregunta sobre el ejercicio 4, sobre el estudiante 2, que habla sobre los hadrones. ¿Cuál es la pregunta? Esa es la del estudiante 2. O sea, dice, los hadrones son partículas subatómicas compuestas por quarks, unidos por una fuerza nuclear fuerte. El gran colisionador de hadrones acelera estas partículas a energías cinéticas muy altas que provoca el choque con otras partículas. Entonces la primera pregunta dice, ¿qué rapidez debe tener un hadrón para que su energía cinética sea equivalente a su energía en reposo? Y la B dice, ¿qué rapidez debe tener un hadrón para que su energía cinética sea equivalente a 6 veces a su energía en reposo? Ese es el enunciado de su merced, ¿cierto? El del estudiante 2, es que la verdad es que no comprendí. Pero ese es el suyo, ¿cierto? Es que cada estudiante tiene Sí, diferentes... señor. Listo. Profe, Entonces, disculpe una preguntita antes de que cambiemos la pantalla. Profe, arriba del 36 que hay es 36 Hz, igual a 3 por 10 a la 9 yo me Hz. equivoqué, pena. Me equivoqué yo. Ya, gracias. 36 gigahertz. Ahora sí. Okay. Gigahertz igual a 3 por 10 a la 9 Hz. Sí, es que el giga quiere decir 10 a la 9, ¿no? Sí, señor. Ajá. Listo. Entonces si sería alguna de este o hacemos el del compañero. yo trabajo el del compañero. Listo. Y ahí se benefician todos, ¿no? Entonces voy a una nueva pantalla, guardo esto.
Acá necesito hacer algo. Listo, acá también pantallas. Me toca evidenciar que se conectaron, entonces voy a tomar una foto. Bueno, entonces, pues nosotros conocemos en forma general la energía cinética, ¿cierto? Entonces la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. Pero como estamos viendo teoría de la relatividad, perdón, entonces cambia la energía cinética. ¿Y cómo cambia? Entonces cambia de la siguiente manera. La energía cinética ya desde la parte de los términos relativísticos sería mc al cuadrado sobre la raíz de 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado menos mc al cuadrado. Entonces cambia en una forma considerable. Y ahí identificamos, como lo descubrió el señor, bueno, el gran físico Albert Einstein, él descubrió esto, que E es igual a mc al cuadrado. Ese es un término que me dice cómo es la energía en reposo. Entonces, lo que nos leyó nuestro compañero dice qué rapidez debe tener un hadrón para que su energía cinética sea equivalente a su energía en reposo. Entonces, cuando nos dicen equivalente, quiere decir que sea igual. ¿Listo? Entonces, ¿cómo encuentro la energía cinética para que sea igual a esto? Eso es lo que nos está preguntando o lo que nos pregunta el ejercicio, valga la redundancia. Entonces, yo utilizo mc al cuadrado igual a 1 menos b al cuadrado c al cuadrado menos mc al cuadrado es igual a mc al cuadrado. Eso es lo que me están preguntando. ¿Qué rapidez debe tener un hadrón para que su energía cinética, o sea, esta la energía cinética del hadrón, sea equivalente a la energía en reposo? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que sean iguales estas dos expresiones. Entonces, ¿qué me están preguntando? Me están preguntando el valor de B, V, ¿listo? Entonces acá, ¿qué podemos hacer? Entonces, este término que está restando, lo pasamos a sumar, ¿cierto? Entonces me quedaría mc al cuadrado sobre 1 menos b al cuadrado c al cuadrado en raíz cuadrada es igual a mc al cuadrado más mc al cuadrado. Entonces está restando a la izquierda, pasa a sumar a la derecha. Entonces paso acá, me daría mc al cuadrado sobre 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado igual a 2 mc al cuadrado. Yo puedo hacer esto, ustedes ya saben la operación, puedo hacer esto con esto. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque está a ambos lados de la igualdad. ¿O de qué otra manera lo puedo hacer? Puedo pasar este mc al cuadrado a dividir y ya lo simplifico. Entonces, ¿cómo me queda? 2 igual a 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado. ¿Listo? ¿Y cómo despejo b? Entonces, elevo al cuadrado a ambos lados. Sería 1 menos b al cuadrado c al cuadrado. Lo elevo al cuadrado y aquí me quedaría 2 al cuadrado. Entonces, cuando yo elevo un radical al cuadrado, encuentro, o sea, matemáticamente encuentro la cantidad que está dentro del radical, por una propiedad de potenciación y radicación. Entonces me quedaría 1 menos b al cuadrado, c al cuadrado, igual a 4. Porque 2 al cuadrado me da 4. Si me equivoco en algo, por favor me ayudan. Entonces mi objetivo es despejar b, ¿no? Entonces acá sería 1 menos 4 es igual a b al cuadrado sobre c al cuadrado. Entonces pase a 4
y la cantidad menos b cuadrado sobre c cuadrado la pasé a sumar. Entonces aquí me daría menos 3, pero ahí tengo un error. A ver, aquí me daría 2. Ya sé cuál es el error. Ahí cometí el error yo. Qué pena con ustedes. Acá está el error. Porque no me puedo dar una cantidad negativa, ¿no? Entonces, el error que lo cometí yo es el siguiente. Entonces, acá me queda 1, 1 sobre 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado. Yo no coloqué el 1. Esto es igual a 2. Entonces, daría 1 medio. Es igual. Paso el 2 a dividir. A 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado. Ahora sí. Esto me daría 1/4, porque 1 medio al cuadrado, es lo que le digo al cuadrado, acá le digo al cuadrado, me daría 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado. Entonces ahora sí, entonces queda b al cuadrado sobre c al cuadrado es igual a 1 menos 1/4. Listo. Entonces, me quedaría b cuadrado es igual a 1 menos 1/4, me daría 3/4. Y el c cuadrado está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, saco raíz cuadrada, y me quedaría que b es igual a raíz de 3 sobre 2 por c. Entonces ahí distribuyo el radical, pues me daría raíz de 3 sobre raíz de 4, que me da 2, y raíz de c cuadrado me da c. Y a ver, hacemos el cálculo, sería raíz de 3 dividido en 2. Y me da que la velocidad es de 0,86, la velocidad de la luz. Con la condición que nos expone el problema, que es la A. ¿Qué rapidez debe tener un hadrón para que su energía cinética sea equivalente a su energía en reposo? No sé si hay alguna pregunta. Por esa fórmula la usamos en el ejercicio, fue normal. No hay una Señor. velocidad. La fórmula que usaste ahí es fija de ese ejercicio. Sí, señor. O sea, la que está encerrada en rojo es la energía cinética relativística. Y la que está encerrada en negro es la energía en reposo. Pero la condición es que, me lo dice, qué rapidez debe tener un hadrón para que su energía cinética, o sea, la que está en rojo, sea igual a su energía en reposo, que quiere decir lo mismo, que es equivalente. ¿Listo? El equivalente es una igualdad. Eso es lo que me están preguntando, no sé si respondí a la pregunta. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, una pregunta. ¿Esta ecuación de la energía cinética la utilizamos también para el ejercicio 4 del estudiante 5? 4 estudiantes 5. Estudiante 4. Es diferente.
Pues también nos pregunta, pues aquí nos pregunta que cuál es la energía cinética de un mesón que viaja con una rapidez de 0.93 C. Entonces, ¿hacemos la parte B o hacemos el que está preguntando el compañero? Terminemos la B, profe. Listo, y ya hacemos la que preguntó el compañero. ¿Listo? Listo, tutor. Bueno, entonces, la parte B dice, ¿qué rapidez debe tener un hadrón para que su energía cinética sea equivalente a 5 veces su energía en reposo? En caso del compañero, dice que son 6 veces. Entonces, utilizamos que K, o sea, la energía cinética relativística, es igual a mc cuadrado sobre 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado en raíz cuadrada menos mc al cuadrado. Y que la energía en reposo es igual a mc al cuadrado. En mi caso, en mi ejercicio, si yo fuera estudiante, me dice que son 5 veces. Entonces, ¿lo hacemos con 5 o con 6? Con 6 mejor. Con 6. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando dice equivalente, lo voy a colocar aquí, quiere decir igual. ¿Cómo hago para que la energía cinética del hadrón sea 6 veces la energía cinética, perdón, la energía en reposo? Entonces, igual, eso es lo que hago. Entonces, esto quiere decir equivalente. ¿Listo? Y me dice, la energía cinética del hadrón, ¿cómo hago para que la energía cinética del hadrón sea equivalente a 6 veces la energía en reposo? El equivalente es una igualdad y obviamente tengo que multiplicar el 6 por la energía en reposo. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿O de qué otra manera se interpreta esto? O sea, quiere decir que K es igual a 6 veces la energía en reposo. ¿Pero a qué es igual? K es igual a esto. Y la energía en reposo es igual a esto. Entonces, igualo las dos cantidades, pero la energía en reposo la multiplico por 6. Entonces, ¿cómo quedaría? Cambio de color. mc al cuadrado sobre 1 menos b al cuadrado c al cuadrado menos mc al cuadrado es igual a 6 mc al cuadrado. Y lo mismo se hace, el mismo cálculo que hicimos anteriormente se hace, pero ahora tengo vinculado el 6. Entonces yo lo hago hasta una parte y ustedes lo continúan porque si no, no alcanzamos a responder la pregunta del otro compañero. Y pues es importante para que todos aprendamos sobre ese ejercicio. Entonces acá está restando, este término pasa a sumar. Entonces acá coloco mc al cuadrado sobre 1 menos b al cuadrado c al cuadrado es igual a 7 mc al cuadrado. Lo voy a hacer con todos los pasos hasta que aquí coloco el 1, esa fue mi equivocación, 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado es igual a 7 mc al cuadrado sobre mc al cuadrado. Entonces ahora sí, puedo simplificar acá, o también lo puedo hacer así. Entonces me queda 1 sobre 1 menos b al cuadrado, c al cuadrado, igual a 7. ¿Y mi objetivo qué es? Mi objetivo es despejar b. Entonces se hace con el mismo paso, se lleva al cuadrado, me daría 49, ¿cierto? 49 sobre 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado. Entonces aquí elevo al cuadrado a ambos. Entonces cuando yo elevo al cuadrado un radical, obtengo la cantidad que está encerrada dentro del radical. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí se hacen las operaciones y ustedes ya encuentran b. Entonces,
No sé si queden claras las operaciones o las hacemos. Que ya no tengo. Profe, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta con el ejercicio mío que trata del movimiento lineal relativista. Entonces, la pregunta me dice que calcule la cantidad del movimiento lineal relativista y calcule la cantidad del movimiento a partir de la expresión clásica. Entonces, según la guía, la ecuación del movimiento lineal relativista es igual a P igual a YMB. Sí, señor. Vendría siendo P igual a MB sobre raíz de 1 menos V al cuadrado sobre C al cuadrado. Correcto. ¿Cierto? Entonces Sí. yo hago esos cálculos, listo. Y para la ecuación clásica vendría siendo P es igual a M por V. También hago esos cálculos. Correcto. Y después me piden, la pregunta mía es graficar como el comportamiento de las dos ecuaciones. Representan un gráfico los datos de P versus B, tanto para la cantidad de movimiento relativista y no relativista. Cuando me habla del no relativista, ¿cuál vendría siendo, profe? P igual a M por B. P, o sea que la clásica, esa es la clásica. Clásica, sí. La pregunta mía es cómo podemos graficar eso. O sea, ¿cómo hago yo para graficar esas dos ecuaciones? A ver si de pronto usted me puede dar como Listo. para graficar eso. Bueno, le respondo la pregunta y le damos, y después pasamos a la pregunta que me hizo el otro compañero. Lo hago rápidamente. Entonces dice, un protón y un electrón colisionan en un acelerador de partículas. Una vez lo hacen, forman un átomo de hidrógeno sumando sus masas. Si dicho átomo se mueve con una rapidez de 0,30 C, 0,5 C, 90 C, perdón, 30% de C, 50% de C, 90% de C y 99% de C. Entonces, en el eje de las X van esas velocidades, como me lo preguntó ahorita. Y en el eje de las Y va el cálculo del momento clásico versus esas velocidades y del momento relativístico versus esas velocidades. Entonces ahí depende del paquete que ustedes manejen. Si manejan Excel, si manejan GeoGebra o un graficador ya específico. Esa es la manera de graficar. Entonces en las X colocan las velocidades y en las Y colocan el momento relativístico, esa sería una gráfica, y luego grafican el momento clásico versus esas velocidades. Profe, entonces yo en GeoGebra puedo utilizar las X como los valores que me dieron de los porcentajes de C, que usted me dice Correcto. que ese es el eje X, entonces en GeoGebra yo asigno X igual y le doy las variables que son como 4 variables que me dan ahí como para graficar esos puntos. Y después Correcto. allí le doy los resultados tanto de la clásica como la de la relativista. Y vendría siendo dos gráficas. Sí, señor. O las puede superponer y ahí mira cómo varía el momento relativístico y el momento clásico con respecto a esas velocidades. Ah, listo, profe. También tenía una pregunta con el punto 2. Pero démosle paso al... Sí, claro, atendamos al compañero primero. Hágale. Y ya le respondo esa. ¿Cómo era el ejercicio del otro compañero? El ejercicio dice, en física de partículas, rama de la física encargada de estudiar las fuerzas y constituyentes básicas de la naturaleza, se estudia el mesón N al acero con masa de 2.4 por 10 a la menos 28 kilogramos. La ITNA dice... Señor. Discúlpeme, ¿qué número es? Es el 3. El ejercicio 4, estudiante 5. Listo, listo. Listo. En física de partículas, en física de partículas, rama de la física encargada de estudiar las fuerzas y constituyentes básicos de la naturaleza, se estudia el mesón, una N elevado a 0, con una masa
de 2.4 por 10 a la menos 28 kilogramos. ¿Cuál es la energía cinética de un mesón que viaja con una rapidez de 0,8 veces la velocidad de la luz? Ese es en mi caso. No sé el caso del compañero, cómo está ese dato. Y B, ¿cuál sería el error porcentual si se emplea la fórmula clásica de la energía cinética, que es un medio de la masa por velocidad al cuadrado? Entonces, lo primero que tenemos que aplicar es la energía cinética, pero tiene que ver con el factor de Lorentz. Entonces, esa sería K igual a el factor de Lorentz menos 1 por mc al cuadrado. ¿Cuánto vale el factor de Lorentz? El factor de Lorentz vale, como lo dijo su compañero, 1 sobre 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado en raíz cuadrada. Entonces, en mi caso, el mesón va a una velocidad de 0,8 veces la velocidad de la luz, o sea, la v. Entonces, tengo que encontrar ese factor de Lorentz. Entonces, el factor de Lorentz es igual a 1 menos 0,8c sobre c al cuadrado. Esto va al cuadrado y esto va en raíz cuadrada. Entonces quedaría 1 sobre 1 menos 0,8 al cuadrado. Eso me da 0,64 c al cuadrado sobre c cuadrado. Y esto va en raíz. Entonces se va este con este. Y quedaría 1 menos 0,64. A eso le sacamos raíz. Me da 0,36. Le sacamos raíz. Me da 0,6. 1 sobre 0,6 me da 1.67. Entonces mi factor de Lorentz es 1.67 después de hacer todos esos cálculos. Y por eso, como dice su compañero, o como lo leímos, me dan la masa el nombre de la partícula del mesón, creo que es mesón. Sí, el mesón. Del mesón, por eso me dan la masa. Entonces K sería igual a el factor de Lorentz, que lo acabamos de calcular, 1.67 menos 1 por la masa de la partícula. En este caso es de 2.4 por 10 a la menos 28 kilogramos por c al cuadrado. En este caso sería, me disculpan el desorden, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí hacemos los cálculos. Entonces hagámoslo. 1.67 menos 1, pues me daría obviamente 0.67. No tiene dimensiones. Por 2.4 por 10 a la menos 28 kilogramos por 3 exponente a la 8 al cuadrado me daría 9 exponente a la 16 metros cuadrados segundos cuadrados. ¿Listo? Cierro. Este es mi factor de Lorentz. Entonces la energía cinética por 0.67 por 2.4 exponente a la menos 28. Eso me daría 1.447 por 10 a la menos 11 julios. Entonces, ¿qué podemos concluir acá? Como la masa es tan pequeña del mesón, entonces su energía
cinética es pequeña a pesar de que viaja a una fracción de la velocidad de la luz. Esta es la energía cinética aplicando el factor de Lorentz. Y me dicen, compare cómo sería con la energía cinética clásica. Entonces, si lo hago clásicamente, sería 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado igual. Entonces sería 1/2. ¿Cuánto es la masa? 2.4 por 10 a la menos 28 kilogramos por velocidad al cuadrado. El problema me dice, si me lo dice acá. Entonces esa velocidad es 2.8. La velocidad no sería la misma a 0.64 C. Digo, 0.8. Por 3 exponente a la 8. Correcto. Sí, señor. Correcto. Entonces 0.8C significa multiplicar el 0.8 por 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y eso me da, como dice su compañero, 2.4 por 10 a la 8 metros por segundo al cuadrado. Entonces acá lo coloco aquí. 0.8C es 0.8 por 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces me da 2.4 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Eso significa 0.8C. Entonces hacemos el cálculo. Entonces sería, elevamos al cuadrado por 2.4 exponente a la menos 28 por 0.5. Eso me da 6.91 por 10 a la menos 12 julios. Entonces, tiene sentido porque si vamos a velocidades, o sea, desde términos de la relatividad, lo que yo concluiría es que gasto menos energía y si voy a esa velocidad desde el punto de vista clásico, gasto más energía. O sea, da un error porcentual alto. Sí, entonces, ¿cómo sacamos el error porcentual? Entonces, es de la siguiente manera. Entonces, el error porcentual es igual a la velocidad relativista menos la velocidad clásica sobre la velocidad relativista. Obviamente, me da el porcentaje, ¿no? Entonces, velocidad relativista nos dio 1.447 por 10 a la menos 11 julios, menos la velocidad clásica, 6.91 por 10 a la menos 12 julios, sobre la velocidad relativística, perdón. Como dice su compañero, el error es bastante considerable, pues calculémoslo a ver. 1.447 exponente a la menos 11 menos
6.91 exponente a la menos 12 dividido en 1.447 exponente a la menos 11. Nos da 0,52, aquí me faltó, por el 100%, ¿cierto? Acá, por el 100%. Pues me daría, el error porcentual me da 0,52 por el 100%, me da 52%, que es un error bastante considerable. ¿Sí queda claro o hay alguna pregunta? Ahora sí, otro compañero. Yo tenía la duda con el ejercicio 2. Un momentico. Una foto de los que están conectados. Ejercicio 2. ¿Qué número? Yo le digo, profe, la relatividad de la longitud. Entonces me dice que la radiación cósmica emite de partículas subatómicas procedentes del espacio exterior. Profe, a esas partículas son las que le llaman muón. O eso ya es otra partícula diferente. Entonces, este fenómeno ocasiona excitación en los electrones, proporcionando una partícula en la atmósfera. Esta viaja en línea recta hacia la superficie terrestre con una rapidez de 0.9543 c con respecto a la Tierra. Entonces, Sheldon Cooper se encuentra en reposo en una terraza y observa que la partícula se encuentra a 49 kilómetros de altura. Entonces me piden que cuál es el tiempo que Sheldon Cooper tarda la partícula en recorrer los 49 kilómetros. A partir de la teoría especial de la relatividad encuentre la distancia del punto donde se creó. Entonces, como ese, a ver si me colabora con el ejercicio, por favor. Yo lo expliqué en el primer CIPAS. ¿Tiene la grabación? Sí. No, profe, tengo los CIPAS, pero de otra tutora. Pero ahí no lo comprendí bien. No sé si el suyo, pues de pronto. Pero su merced pertenece a. Señor. Perdón, compañero, lo que pasa es que eso, el profe subió la grabación, esa la encuentra en el correo interno, en su correo interno, entrando a la plataforma, ahí se encuentran los links de los CIPAS y pues todas las explicaciones de los ejercicios, compañero. Pero ahí está explicado, pues, porque esta es como Pero lo explico rápidamente. Entonces, lo que tiene en la primera parte tienen que calcular el tiempo. Entonces sería la longitud inicial sobre la velocidad. Entonces ahí encuentra el delta de t. Luego utiliza, o sea, tiene que hacer delta de t es igual a L sub 0 sobre la velocidad. Luego, ese es en la parte A. En la parte B, utiliza L igual a L sub 0 por la raíz cuadrada de 1 menos U cuadrado sobre C cuadrado. Y en la última parte tiene que utilizar cómo encuentra el delta de t sub 0 es igual al delta de t por la raíz cuadrada de 1 menos U cuadrado sobre C cuadrado. En el CIPAS, en la grabación que yo hice, está bien detallado la explicación. Entonces, lo invito a que lo mire y si no entiende, pues... Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Qué otra pregunta? Profe, buenas noches. Con el ejercicio del estudiante 1 no me explicaba ninguno ese. El cuarto, sobre todo.
Estudiante 1 del cuarto. A ver, lo busco. Ah, sí, profe, el cuarto. Buenas noches, John Jaramillo. Estudiante 1 del ejercicio número 4, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. ¿El de la nave espacial de la NASA? Sí, profe, en donde no nos dan un valor que pues, necesitan para operar. Dice, un satélite espacial de la NASA detectó una fuente inusual de ondas electromagnéticas que se alejan a una velocidad de 0,600 C. ¿Qué fracción de la frecuencia mide el satélite si se asume como un marco de referencia en reposo con respecto a la fuente? Ya. Listo. Así me lo preguntaron ahorita. A ver. Un satélite espacial de la NASA detectó una fuente inusual de ondas electromagnéticas que se aleja a una velocidad de 0,600 C. ¿Qué fracción de la frecuencia mide el satélite si se asume como un marco de referencia en reposo? Entonces, ahí utilizamos ¿cuál ecuación? ¿La de acercar o de alejar? O la de alejar, según el efecto Doppler, perdón. Sería la de alejar, profe, ¿no? Porque ese mismo me lo preguntó un estudiante ahorita y tenía toda la razón. Precisamente yo, profe, Gabriel Rojas. Entonces sí tiene toda la razón. El mismo problema le dice a uno. Un satélite espacial de la NASA detectó una fuente inusual de ondas electromagnéticas que se aleja. O sea, el satélite está orbitando y se aleja la fuente, entonces sí tengo que utilizar la de alejar. Entonces sí tenía toda la razón y yo le decía que utilizara la de acercar. Entonces la de alejar, como él lo mostró, ¿puedo mostrarlo? Sí. ¿Me autoriza? Pues sí, sí, señor. Y de paso me dice si el gráfico sí va con respecto a lo que se necesita o no, o hay que cambiar. Entonces él utilizó ahí el de alejar, entonces utiliza la frecuencia. Frecuencia es igual a la frecuencia del observador por la raíz cuadrada de c menos u sobre c más u. En el caso de él es 0,67. Pero ahí dice en el problema qué fracción de la frecuencia mide el satélite si se asume como un marco de referencia en reposo. O sea, yo tengo que expresar ese 0,67 en fracción, porque me están preguntando eso. ¿Sí me hago entender? Entonces, si yo lo hago, a ver si lo puedo hacer acá. Sí, lo puedo hacer. Si yo lo hago con mis datos, entonces en mi caso, U es igual a 0,600. Eso en fracciones es 3/5. Entonces, como reemplazo, F es igual a F sub 0 por C menos 3/5 sobre
C más 3/5 por F sub C. Entonces, obviamente, me daría 5C menos 3, 5C más 3. A ver cómo me daría. 5C menos 3 sobre 5 sobre 5C más 3 sobre 5. Y esto va en raíz cuadrada. Producto de extremos y producto de medios. Ah, ya sé cuál es el error. 3/5 de C. Aquí es C. 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 ¿Es aquí qué me daría? Acá es C y acá es C. Entonces me daría 2/5 de C sobre 8/5 de C. C con C se va. No sé si me escribe acá, no me escribe oscuro. Pero aquí me daría F es igual a 2/5 de C, 2/5 de C sobre 8/5 de C. Entonces C con C se va y esto queda en raíz cuadrada. La frecuencia es igual a el 5 con el 5 se va y acá me daría mitad 1 y mitad de 4, de 8, 4, perdón, entonces me daría 1/4 raíz de por F sub 0, entonces F es igual a 1/2 de F sub 0. Entonces en el caso de lo que nos está mostrando nuestro compañero, tenemos que expresar 0,67 como fracción. Y ya resuelven o ustedes resuelven ese punto. Pero él tiene razón en que utiliza no la ecuación de alejar. La ecuación de acercar es al contrario, o sea, sería C más U sobre C menos U. Entonces ahí hay un error mío. Yo le dije que utilizara el de acercar y él tiene razón, es la de alejar. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí. Profe, bueno, en el caso que son 0,67, para pasar al fraccionario, ¿me quedaría que 67 cienavos o...? Porque así como tal un fraccionario corto, como que o bueno, no sé cómo darlo. Ya lo buscamos. Decimal. Infraccional.
67, entonces sería 67 dividido en 100, ¿cierto? Sí, Yo señor. tendría 67 dividido en 100. Sí, claro. Pero el problema es que no la puedo simplificar más. El 67 es un número primo y 100 pues no es primo. Saco 67, a 67 me da 1, pero en el 100 no puedo. Entonces esta sería la fracción. Y esa es la Sí, que no, utiliza. no habría más, es que yo ya intenté No más. y no. Correcto, está correcto la afirmación de su afirmación. Eso, profe. Profe, y en cuanto al gráfico, ¿hay que, digamos, anexarle algo de algún dato, algo así, o digamos que es algo así como simplemente visualización? Digamos, en el caso que me puse a dibujar eso. Ya la persona, ya les dije, ya les dije. Ese edificio entre parques al lado de Boulevard. Listo, listo, muchas gracias, muy amable, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Qué pena con ustedes. ¿Cómo es el? Pues es algo adicional, pero no le están preguntando el gráfico, sino simplemente la fracción de la frecuencia. Pero lo que dice es que el satélite espacial de la NASA detectó una fuente inusual de ondas electromagnéticas que se aleja. Sí, ahí está correcto. Entonces, me imagino que es esta, la fuente, y la fuente emite las señales y el satélite las está detectando, pero sí es válido el gráfico. Listo, profe. Listo, sí, señor. Entonces ya me pongo a hacerlo en fraccionarios. Entonces, ya pues se cumplió el tiempo, no sé si hay alguna otra pregunta. Profe, por favor, yo le quería preguntar a partir de cuándo ya queda el video de la grabación para verlo. A partir de ya, o sea, apenas finalizo, les comparto el video tanto en el grupo de Skype y se los envío a su correo de la plataforma virtual, del campus virtual. Ahí le envío por esos dos, digamos, caminos, les envío ahorita mismo el video. O lo comparto en el Drive y ustedes me piden la autorización y ustedes lo descargan. Sin embargo, yo descargo el video y se lo coloco en el grupo de Skype. Lo termino y ya mismo se lo envío. Ok, profe, gracias. Entonces, muchas gracias por la asistencia. Profe, muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, por su tiempo. Una feliz noche. Una feliz noche y gracias. Muy claro todo, profe. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Señor. Entonces, muchas gracias y ahí mismo ya les envío la grabación. Listo, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.
Gracias, Bien. tutor. Hasta luego, gracias.